Queridos hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz, hermanos. Gracias. Los invito para que inclinemos nuestra cerviz con toda reverencia y oremos a Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de habernos convocado en esta reunión y dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra. Es un privilegio, Señor, haber sido escogidos por ti, el hecho de que tú confíes en nosotros el sagrado ministerio del Evangelio y deseamos honrarlo, Señor, cada día de nuestra vida. Inspíranos, Señor, para hacer tu voluntad, no solo en público, sino también en privado, y que de esta manera podamos responder a la confianza, al llamado que tú nos has hecho. Bendice a todos los convencionistas, a todas las familias aquí representadas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Para el momento en el que van a llenar la boletita calificando al expositor, les voy a platicar una anécdota para que tengan misericordia. Era el día del examen y un alumno no se había preparado debidamente, pero sabía que el profesor era cristiano, era evangélico. Y entonces en la hoja del examen él no anotó ninguna respuesta porque no había estudiado. Solamente puso un texto bíblico. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando entregó el examen, junto con los demás compañeros, al siguiente día, el profesor repartió todos los exámenes con las calificaciones y él estaba ansioso para ver qué había puesto el maestro y le puso un 0 de este tamaño, hermanos, y un texto bíblico. Empero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien. ¿Cómo amanecieron esta mañana, hermanos? Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por eso. Hoy es el mejor día de la semana. Les damos gracias a Dios. Vamos a hacer un recuento de lo que estudiamos ayer, solo para conectarnos con los temas de esta mañana. El día de ayer hablamos acerca de que el trabajo pastoral es un trabajo de toda la iglesia, que no hay una persona que pueda hacer todas las cosas. Como hemos dicho, evangelizar, enseñar, presidir, organizar, administrar, orar, aconsejar, reconciliar, exhortar, es trabajo realmente de todos, hermanos. Por lo tanto, hacemos bien en incluir a todos los hermanos en esas responsabilidades y que también son un privilegio. Y dijimos también que todo eso tenemos que hacerlo de una manera, no como yo quiera, no como usted quiera, sino de la manera en que Cristo lo hizo. Ser como Cristo es la meta, ¿verdad?, que todos nosotros debemos de perseguir en nuestro ministerio. Es la imagen que debe de prevalecer en mí, ¿verdad?, la de Cristo Jesús, por su obediencia, por su amor, por su fidelidad, por su entrega y por todo lo demás que vimos el día de ayer. Y también vimos el propósito que tenemos, el principal y el último propósito, finalmente, ultimadamente, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que venga a nosotros el reino de Dios, que sea una realidad en nosotros, ya, aquí y ahora, que vivamos en justicia, en paz, con misericordia, con amor, con respeto, con tolerancia, es decir, con todas esas virtudes que caracterizan al reino de Dios, en oposición a los antivalores del reino de Dios que hay en el reino de las tinieblas, donde ya sabemos lo que sucede. Y dijimos también que la idea es que la iglesia salga para que pueda transformar la sociedad donde vivimos. De eso se trata. Por eso Dios nos ha convocado. Por eso somos iglesia. Hay dos metáforas en el Nuevo Testamento, son las únicas metáforas para la iglesia.
cuando Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, la luz tiene que ir a iluminar las tinieblas, y la sal, para que surta efecto, tiene que entrar en contacto con los alimentos para sazonarlos o para preservarlos. Por lo tanto, debemos de salir. Yo creo que el 10% de nuestra labor es en el templo, el sábado, los cultos, convenciones, capacitación, etcétera, de acuerdo, un 10%. El 90% de nuestro trabajo de la iglesia debe de estar afuera del templo. Vimos también ayer, hermanos, que hay que estar conscientes de la realidad que vivimos, porque es en esta realidad donde yo voy a aplicar la palabra de Dios. No la voy a aplicar en el espacio, en lo abstracto, la voy a aplicar en la realidad en donde vive la gente, en medio de su problemática. Por lo tanto, tengo que leer bien lo que está pasando día con día, informarme cuáles son los problemas, qué está sucediendo, y luego preguntarle a la Biblia qué dice la Biblia, y desde la Biblia entonces hacer una pastoral como iglesia que esté renovada, es decir, que responda a las necesidades actuales que tiene la gente. Cristo respondió a las necesidades de su tiempo, así lo hizo, y a veces, hermanos, según los fariseos, infringió la ley. Infringió varias leyes, entre comillas eso de infringir, porque realmente no es así. Tocó a los leprosos, que estaba prohibido por la ley tocarlos. No se podían acercar a menos de 2 metros de distancia, y siempre y cuando el viento estuviera en contra del leproso, porque si no se podía contaminar. Pero Cristo los tocó, hermanos, y los sanó. Respondió a las necesidades de la gente de su tiempo. Hoy no tenemos leprosos prácticamente, pero tenemos mucha gente marginada, mucha gente oprimida, en fin. Entonces, así como Cristo responde a las necesidades de su tiempo, así también la iglesia en este tiempo debe responder a las necesidades de la sociedad. Por eso el círculo que vimos ayer, análisis de la sociedad, de lo que está pasando hoy en día, reflexión bíblico-teológica, qué dice la Biblia, qué significa lo que dice la Biblia, y luego una acción pastoral apropiada, ¿verdad?, que responda a la necesidad, ¿verdad? Y también entramos al tema de la pastoral de Jesús para analizar con mayor detalle cómo es que Jesús hizo su trabajo pastoral. Dijimos 4 cosas. La primera de ellas es que es una pastoral integral, ¿verdad? No es pasiva, no es una pastoral mágica, no es una pastoral fatalista, sino que es una pastoral integral, donde Él pone sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón y todo lo que esto significa al servicio del prójimo, y atiende de manera integral al prójimo. No solo la cuestión mental, no solo es conocimiento, sino que también es satisfacer necesidades físico-biológicas, emocionales, es decir, de toda índole, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a considerar en la siguiente lámina el otro aspecto de la pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto, conforme lo vimos ayer, dijimos que la pastoral de Jesús, o sea, el trabajo pastoral de Jesús, aparte de que fue integral, fue también superior a cualquier otro trabajo pastoral habido o por haber. En el Antiguo Testamento se reconocen 3 momentos pastorales. El inciso A dice la pastoral de los profetas, que estaba enfocada hacia la integralidad, ¿verdad? Los profetas fueron hombres enviados por Dios. No solo, hermanos, como nosotros creemos, a veces lamento esto, que vemos a los profetas como alguien simplemente que está como vaticinando el futuro, nada más, ¿verdad? Sí hay mucho de ello, pero no es todo.
Es más, no es lo más importante. El profetismo no es una acción de Dios como para aventarnos una adivinanza, a ver si podemos descubrir lo que va a pasar en el año 2000 o 2500 o el año que usted quiera. No funciona así la profecía en la Biblia, hermanos. No es que Dios nos dé una adivinanza para entretenernos a ver quién le atina, ¿verdad? No es así. Dios ve que el pueblo está en corrupción, que está entregado al pecado, que hay maldad, y entonces manda a un profeta. Y el profeta les dice: ustedes se han apartado del camino de Dios. Por lo tanto, si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Es decir, la profecía tiene el propósito de cambiar el presente, no el futuro. No es adivinar el futuro. En algunos casos sí se trata de un vaticinio al futuro, pero son los mínimos. La mayoría de los profetas lo que pretenden es cambiar el presente. Usted le estudia a los profetas, vea a Isaías, vea a los profetas menores, los llama a Dios y les dice: Jonás, vete a Nínive para que les digas, si no se arrepienten, en 40 días Dios los va a destruir. Es más, Dios cambió los planes, porque cuando predica Jonás en Nínive, el rey y todo se convierten, y entonces no hubo destrucción. Así funciona, hermanos, la profecía. En el 90% de los casos, Dios quiere cambiar el presente, que la gente se ame, que la gente se respete, que tenga temor de Dios, y entonces el futuro está asegurado. No hay de qué preocuparse. Si el pueblo se corrompe, entonces Dios advierte sobre una calamidad que va a venir. Y es lo mismo que está pasando en el Apocalipsis. Dios tiene preparado el castigo si la gente no se arrepiente, ¿verdad? Pero la idea de Dios es que la gente se arrepienta o que no se arrepienta. Que se arrepienta, claro que sí. Claro que sí. Esa es la idea de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él. Y no hay nada de qué preocuparse. Hoy con las profecías mayas y tanta gente que usa la palabra, hay un desorden tremendo en ese sentido. Pero bueno, no me quiero yo desviar de mi tema, que es sobre teología pastoral. Y entonces estoy diciendo que los profetas enfocaban su profetismo hacia la integridad, y no tenían reparo. Va Natán y le dice a David: oye, había un hombre que recibió una visita, ese hombre era muy rico, tenía muchas ovejas, pero no quiso sacrificar ni una oveja para su visitante, y fue y le quitó a su vecino la única oveja que tenía. ¿Cómo ves? No, dijo David, está muy mal lo que hizo. Bueno, tú eres ese hombre. Esa es la labor del profeta. El profeta señala, como lo hizo el Bautista, ¿no? Que le dice al mismo Herodes: aunque tú seas el rey, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Y así pasa, hermanos, con todos los profetas, porque eran personas íntegras. Y eso es lo que también hace mucha falta hoy, ¿no? En el mundo cristiano, que seamos verdaderamente cristianos, íntegramente cristianos. El segundo momento, hermanos, en la pastoral del Antiguo Testamento es el de los sacerdotes, enfocada hacia el interior del pueblo por medio del culto. Los sacerdotes eran los encargados, como ustedes saben, de los sacrificios mañana y tarde, sacrificios por todo tipo de pecados. Era un servicio hacia la comunidad del pueblo de Israel. Y el tercer momento, hermanos, es la pastoral de los reyes, enfocada básicamente al aspecto político, ¿verdad? Los reyes eran como pastores, por así decirlo, porque finalmente el pueblo hacía lo que el rey ordenaba. Pero en el caso de Jesús, hermanos,
se habla de una pastoral superior a estos tres elementos, a estas tres instituciones que tenía el pueblo de Israel. Y vamos a ver la siguiente lámina. En la pastoral de Jesús están concentradas, en el Nuevo Testamento estas tres pastorales están concentradas en Jesucristo, con relación a los profetas que anuncian la palabra. Él, o sea, Cristo, no solo es anuncio de la palabra, sino la realización de ese anuncio. Es decir, Cristo es la palabra encarnada. En tanto que el profeta daba el mensaje, y bueno, si pega bien y si no, dijo aquel, despegado estaba, ¿verdad? Yo doy el mensaje, yo doy la palabra, si la gente lo escucha bien y si no, ya no tengo yo nada más que hacer. Pero en Cristo, hermanos, Él no solo habla la palabra, sino que Él es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ese es el desafío para nosotros, que la palabra esté encarnada en nosotros, que cobre vida, que no sea una palabra solamente escrita en la Biblia, que no solamente digamos lo que dice la Biblia, sino que mostremos lo que dice la Biblia. Como decía un predicador, a Dios no se le demuestra, sino se le muestra. Porque mucha gente dice, a ver, demuéstrame que Dios existe, demuéstramelo, a ver, preséntamelo, quiero verlo. Bueno, pues yo te lo voy a mostrar a través de mis actos, a través de mi conducta. Esa es la meta, hermanos. Por eso la pastoral de Cristo es una pastoral superior, y por eso Él es nuestro ejemplo vivo de cómo la iglesia debe de conducirse. Cristo dijo que había que amar y amó, hermanos. Amó. ¿Hasta qué punto? Hasta el último punto, hasta la muerte. Y es un amor, hermanos, genuino, auténtico. No fue forzado, hermanos, no fue obligado, como aquel pastor que dice, híjole, pues de modo, ¿verdad? Pues tengo que hacerlo, ya me ordenaron, ¿no? Te cuenta la anécdota de un muchacho de 40 años, hermanos. El sábado está dormido y su mamá le dice, hijito, ándale, levántate porque ya es hora de irnos a la iglesia. No, yo no quiero ir, estoy muy cansado. ¿Cómo que no quieres ir? No quiero ir, estoy muy cansado. Usted tiene que ir, dice la mamá. El hijo le dice, bueno, dame 3 razones por las que yo tenga que ir. En primer lugar, dijo la mamá, es sábado, es el día del Señor, tienes que ir. En segundo lugar, te lo estoy diciendo yo, que soy tu madre y debes de obedecerme. Y en tercer lugar, tú eres el pastor de la iglesia. Como que a veces hacemos el trabajo diciendo, bueno, pues por mi modo, ¿verdad? Pues, dicen en México, es mi chamba, ¿verdad? No, qué chamba ni qué nada. Es un privilegio, es un honor. Y tendríamos que hacerlo. Con viáticos o sin viáticos, con sueldo o sin sueldo, hay que hacerlo, hermano. Si hay dinero está bien, si no hay dinero no hay problema. Como dijo un pastor, ¿verdad? Cuando quería construir un templo, dijo, hermanos, aquí está el proyecto, aquí está la perspectiva, la maqueta, esto va a quedar sensacional y por dinero no se preocupen, no hay. Cristo no tuvo, hermanos, absolutamente nada, no tuvo nada. El día que entró a Jerusalén, pidió prestado el pollino, ¿se acuerdan? No tuvo nada. Los discípulos le decían, Señor, ¿dónde vives? Y dicen, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reclinar su cabeza.
desde la nada, desde la nada, desde la ausencia de poder, desde la ausencia de dinero, Él hace la obra. La obra no está subordinada al dinero. No, pues si hay dinero, hermanos, qué fácil, qué chiste, ¿verdad? Así no. Así es la gloria del hombre. Si alguien viene y nos dice, miren, aquí están 10 millones para que terminen todo, bueno, vamos a tener que rendirle honores a este hombre que nos dio los 10 millones. Así no sabe a nada. Así no se ve que es el poder de Dios. Ahí no se ve. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando se hacen las cosas desde la ausencia de poder, desde la ausencia de recursos, entonces la gloria es para Dios. Él es el que hizo posible todas las cosas, porque de otra manera, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que la iglesia exista? Por la misericordia de Dios. No tenemos nosotros un líder que sea el ungido de Jehová, ¿no? El Papa, ¿no? Diríamos, ¿no? No, aquí todos tenemos el Espíritu Santo y cada quien hace su trabajo dependiendo del don que les dio a cada uno. Alguien se lo dio para presidir un grupo, para ministrar, para lo que sea. Bueno, ahí estamos todos contribuyendo a la obra del reino de Dios, para que el reino sea una realidad en la tierra. Y Cristo, hermanos, encarna su palabra, está viviendo la palabra hasta las últimas consecuencias. Dijo el Señor, nadie toma mi vida, nadie me obliga, nadie me presiona, nadie me pone una pistola para que yo pueda decir, no, tú ni modo, no, sino que yo la pongo de mí mismo, yo la ofrezco voluntariamente, yo ofrezco mi vida, porque Él es la palabra encarnada. Así la iglesia debe de vivir, encarnando la palabra de Dios, que cuando leamos la Biblia, esa palabra que leemos se convierte en una realidad. Cuando leemos, por ejemplo, sobrellevar las cargas los unos de los otros, que sea una realidad y no nada más teoría. Que cuando leamos perdonados los unos a los otros sea una realidad y no que vivamos enojados sin hablarnos o nada más trabajando cuando nos conviene o depende del líder que esté al frente. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Entonces ese es el tema de Jesús. Por eso su pastoral es una pastoral superior, porque no solamente dijo la verdad, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. En el segundo momento, en el momento de los sacerdotes, vamos a ver la lámina. Con relación a los sacerdotes, la siguiente lámina, que realizan el culto como ceremonia, Cristo lo propone como celebración y se ofrece a sí mismo. Él es al mismo tiempo oficiante y ofrenda. Lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? No predicar por compromiso, no predicar por otro móvil que no sea el de celebrar la salvación que Cristo nos ha dado. Hermanos, de veras, tenemos muchas cosas que celebrar. De veras, hermanos, somos ricos en muchos sentidos. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Bueno, lea el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué más dice, hermanos? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el árbol. Entonces tenemos todo eso, hermanos, y cada sábado nos reunimos para celebrarlo. Ese es el culto. Celebramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
y damos testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Él nos ha salvado, nos da la vida eterna. Es decir, somos su pueblo, somos su familia. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y no de manera mecánica hacemos las cosas, como algunos sacerdotes en la antigüedad, que de manera mecánica hacían el sacrificio. Y se acabó. Era un acto litúrgico, era nada más un rito. No, con Cristo no hay ritos. Con Cristo hay una entrega sincera. Y número 3, hermanos, en relación a los reyes, la siguiente lámina, que mantienen estructuras de dominio. Cristo inicia un nuevo y diferente estilo de reinado, afirmando que su reino no es de este mundo. Si nosotros recordamos cómo surge el rey en Israel, hermanos, de acuerdo con la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que antes del primer rey, que como todos sabemos fue Saúl, Dios era el que gobernaba. Se conoce esa época como la época de la teocracia. Teocracia, teos, Dios, kratos, gobierno. Es decir, Dios gobernaba directamente. Pero el pueblo empezó a ver a otros pueblos y empezaron a decir, bueno, si aquellos tienen reyes, ¿por qué nosotros no? Y entonces está triste Samuel porque han pedido un rey y Dios le dice, bueno, vamos a darles el rey, no te preocupes, nada más adviérteles lo que va a pasar con el rey, porque el rey va a ser como los otros reyes, que son los dueños de todo. Y así fue con Israel. Realmente los reyes abusaron del pueblo. Y aún David, hermanos, que es el mejor de los reyes en la historia, el que logró más triunfos, el que tuvo el reinado más esplendoroso, realmente fue un rey en cierto sentido cruel. Porque ya tenemos el episodio ahí con la mujer de Urías, el heteo, un extranjero que se convierte, a quien David le quita la esposa y luego lo manda a matar. En un 2x3 es adúltero y asesino. Y nadie podía decir nada. ¿Por qué? Porque es el rey. El rey dijo, traigan a esa mujer para acá. Está casada, a mí no me importa si está casada, tráiganla para acá. O sea, hablando en español, hermanos, en plata limpia, ¿no? Es el rey, el rey puede hacer lo que quiera. Y el poder, hermanos, corrompe. Ese es el problema, que el poder corrompe. Usted quiere conocer a una persona, dele poder, para que vea cómo va a transformarse en una persona que oprime. El poder corrompe, se dice, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, nuestros pueblos son un ejemplo vivo de los abusos de los reyes o de los presidentes. El primer rey, que fue Saúl, ya andaba matando al sucesor, ¿verdad? A David, sí, porque David empezó a crecer y entonces él dijo, no, pero ¿cómo? Imagínense el hermano Gama sobre el hermano Walter, que es el vicepresidente. Esa es la característica de los reyes. Los reyes oprimen. Siempre, en todos los lugares, hermanos. En todo el mundo. Esa es la naturaleza. La naturaleza del ser humano tiende al pecado. Tiende al pecado. Es algo natural en el ser humano. Es una tendencia al pecado. Pero Cristo, hermanos, le pregunta a Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él no dijo, sí, yo soy, y ahora vas a ver quién soy hoy. Tú lo estás diciendo. Yo para esto he venido para ser rey. ¿Qué? Tú no contestas que no sabes que yo tengo, no tienes ninguna facultad. Y te voy a decir algo más. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué significan esas palabras?
En una buena interpretación, esas palabras significan: mi reino no surge como surgen los reinos de este mundo. ¿Cómo surgen los reinos de este mundo? En base a elecciones fraudulentas muchas veces. Yo sé que aquí en Guatemala no, pero en muchas veces. Con partidos políticos amañados, comprando votos, comprando conciencias. Surgen a través de un golpe de Estado. Surgen así, ¿no? Por la ambición al poder. Pero el reinado de Cristo surge por el poder del amor, como lo vimos ayer. ¿Por qué nos convertimos a Cristo, hermanos? ¿Por qué? Por el amor. Por el amor. Cuando supimos lo que Él hizo por nosotros, entonces levantamos la mano y dijimos: yo quiero que Él gobierne mi vida, porque Él no me va a oprimir, no me va a maltratar, no me va a explotar. Al contrario, Él, como Rey de mi vida, me va a cuidar, me va a proteger, me va a enseñar, me va a educar. Es decir, Él va a bendecir mi vida. Por eso también, en ese sentido, la pastoral de Cristo es una pastoral superior a la de los profetas, a la de los sacerdotes y a la de los reyes. Y así debe de ser la pastoral de la iglesia, empezando con nosotros, que somos los líderes, poniendo el ejemplo nosotros, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Somos los líderes de las iglesias y la iglesia aprende de nosotros. No podemos ver a Cristo, la iglesia no lo puede ver, pero sí lo puede ver a usted. Y si usted es como Cristo, entonces la iglesia va a ser como Cristo. Si usted es como Él, que encarne la palabra, como una palabra que usted predica y vive en su casa, con su familia en primer lugar, que es su primera iglesia. Si ven su carácter, que es manso y humilde, si ven que es una persona consagrada, y también en sus oficios, si los hace, poniendo usted el ejemplo, no solamente dando, sino siendo ofrenda, ¿verdad? Ofreciendo su tiempo, su talento, su fuerza, su energía. Y finalmente, hermanos, en la pastoral de los reyes, si usted, no obstante el título que tenga es siervo, entonces la iglesia lo va a apreciar. Que usted es ministro, qué bueno que es ministro, pero sea siervo. Entendamos de una vez por todas, hermanos, que todos los nombramientos que confiere la iglesia, todos absolutamente, son para servir. Y miren quién se los está diciendo, hermanos. Lo digo para gloria de Dios. Que he tenido el privilegio de ocupar prácticamente todos los cargos que se dan en la iglesia. Pero nunca se nos olvide que somos llamados para servir. Para servir. Para gloria de Dios. Y que los cargos son temporales. Temporales. No son eternos. No es la vida eterna. Es un medio para servir. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos al número 3. Después de la pastoral superior, la pastoral de Cristo es una pastoral, también se conoce como de transformación. Otra vez, hermanos, la meta es transformar esta realidad de pecado donde vive la gente en una realidad del reino de Dios. Jesucristo se llama el ser para los demás. Se trata de un estilo de vida que va más allá del cristianismo a la defensiva. Más bien es un agente de servicio y de transformación cuya acción clave es compartir. ¿Cuál es el cristianismo a la defensiva, hermanos? Es un cristianismo que nosotros hemos vivido, lamentablemente. Hace tiempo un joven me decía a mí: oiga, pastor, pues mire, yo nací en la iglesia. Y como nací en la iglesia, pues nunca he fumado, nunca he tomado. De hecho, no fumo, no tomo, no voy a bailes.
no voy al cine, no voy aquí, no voy allá, no le hago mal a nadie, entonces yo no necesito bautizarme. Así me dijo él. Y entonces yo le respondí, bueno, mira, eso está muy bien, que no hagas eso, pero dime qué es lo que sí haces. Porque no se trata de no hacer. Claro, no debemos de pecar, por supuesto, eso ya pasó en la historia. Ahora dime qué es lo que sí tienes que hacer. ¿Cuántas personas has evangelizado? ¿A cuántos ancianos ayudas? ¿A qué asilo vas? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Cuántos grupos familiares atiendes? ¿A quién has hospedado? No, porque tu cristianismo es un cristianismo a la defensiva. O sea, sí es fácil, hermano. Mahoma dijo, antes de Cristo, no hagas a nadie nada de lo que no quieras que haga contigo. Pero eso no sirve, hermano. Eso no funciona. Cristo dice en la regla de oro del Sermón del Monte, ve y haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Nota la diferencia. En un sentido negativo, lo que dice Mahoma, y en un sentido proactivo, lo que dice Cristo. Ve y haz con otros lo que quieras que se haga contigo. Ama a tu prójimo, así como tú te amas. Ayuda, así como tú te ayudas. Enseña, así como tú te enseñas. Es decir, es un sentido proactivo del Evangelio. Entonces, no más cristianismo a la defensiva, hermano. Eso no resuelve nada. La gente se sigue muriendo mientras nosotros decimos, yo no fumo y yo no tomo. ¿Eso qué, hermanos? Eso ya debe de pasar, eso fue hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Entonces Cristo hace esta pastoral de transformación. Vamos a ver la siguiente lámina, hermanos, por favor. Y entonces Cristo comparte, hermanos. Y la iglesia está llamada a compartir. Para poder transformar, para poder cambiar el reino de las tinieblas en un reino de luz, hay que compartir. La palabra compartir es una palabra clave en el trabajo pastoral de la iglesia. Es una palabra clave, hermanos. Hay que compartir lo que se tiene, lo que se hace, lo que se dice, lo que se siente y lo que se es. Así como Cristo compartió todo lo que tenía, hermanos. Compartió su tiempo, su talento, sus habilidades, su vida, toda fue en favor de los demás. No es a la defensiva, hermanos. No es que él diga, no, espérate, es que estoy ahorita yo muy ocupado, ¿verdad? Esto yo no lo puedo hacer, hay que ir a ver quién más te lo hace. No funciona así. Por eso Cristo transformó la vida de los 12 primero y después la vida de miles de personas, porque era un hombre que sabía compartir. Ahora piense usted, ¿qué cosas tiene, hermanos? Y tiene muchas cosas. De veras, nosotros pensamos que somos pobres, hermanos. Pero les digo una cosa, hermanos, no somos pobres. Y estoy hablando en términos económicos. He estado yo en lugares, hermanos, donde de veras uno se sienta a llorar de la miseria en la que vive la gente. En Calcuta, que es la capital antigua de la India, hay escenas, hermanos, en donde vive la gente, donde no hay nada, hermanos, nada. La gente hace sus necesidades así en el camino, diríamos en la vía pública donde pasa la gente. Simplemente las mujeres levantan su falda y se sientan y uno ya sabe que están ahí haciendo sus necesidades. No hay agua potable en ciertas zonas ahí de Calcuta. Yo lo vi. Igualmente los hombres. La gente en el centro de Calcuta se acuesta en la banqueta, así como estamos aquí a veces en la noche, pero allá a la intemperie, hermano, a la intemperie, y tienen una llave cada cuadra, cada 200 metros, y en la mañana ahí van y se enjuagan las manos y la cara, y ahí viven en la banqueta ellos.
no tiene nada. Y en África, en algunas zonas que también he podido visitar, la situación es de veras difícil. Nosotros tenemos mucho, podemos compartir de lo poquito que tenemos, compartir. Comparta lo que tenga, comparta su casa, comparta su dinero, comparta su vehículo si es que tiene, comparta todo eso que Dios le ha permitido tener. Somos llamados a compartir. Se comparte lo que se hace también. El talento, sus conocimientos, sus habilidades, no solamente en términos de la Biblia, no, sino lo que usted conoce en general, le puede servir a alguien más, ¿verdad? Eso que usted ha aprendido, se comparte lo que se dice, compartir la palabra, hermanos. La palabra, el diálogo, no solo la palabra de Dios, sino el dialogar, el platicar con las personas. ¿Por qué creen ustedes que los psicólogos tienen mucha clientela, hermanos? Porque escuchan. Y vivimos un tiempo en donde mucha gente no quiere escuchar, vive tan deprisa que no quiere escuchar, no tiene tiempo para escuchar, a veces ni a la familia, sobre todo los padres de familia, ¿no? No nos gusta hablar. Llega el papá en la tarde y le pregunta a la esposa: ya llegaste, viejito, ¿cómo te fue? Bien. Oye, siempre ¿qué te dijo el patrón? ¿Viste con él el pendiente que tenía? No. Llega, se sienta en el sillón a ver la televisión o a leer el periódico. Sale el hijo y: papá, fíjate que en la escuela. La mamá dice: cállate, tu mamá está muy cansado, viene de trabajar y no lo molestes. Y ahí está el papá, 2 horas ahí viendo la televisión. Eso pasa en México, ¿no? Aquí no creo, ¿verdad? Estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. A veces la pobre esposa, en un momento de arrebato, de locura, se le ocurre preguntarnos: oye, ¿me quieres? Nunca nos hubiera preguntado eso, ¿no? ¿Qué? No, te pregunto que si me quieres todavía. ¿Ya sabes que te quiero? Así como nunca me dices nada. ¿Ya sabes? No, pero es que a mí me gusta que me lo digas. ¿Y por qué quieres que te lo diga? Si ya sabes. Si no me quisieras, no estuviera aquí. Esa es la plática que tenemos. Yo sé que se ríen de nervios. Qué mal, hermano, de veras, qué mal está eso. Mal. Es más, no está mal, está pésimo. De veras. Porque no tenemos diálogo, y menos ahora con los teléfonos celulares, ¿no? Que todo el mundo está nada más así, ¿verdad? Texto, el mensaje, y bueno, el teléfono se mete hasta la mesa de la cocina, se mete hasta la recámara, nos interrumpe todo lo que estamos haciendo, y bueno, y ahí estamos con el aparato, ¿verdad? Y se pierde mucho el contacto físico. Y la familia está creciendo huérfana. ¿Sí? Huérfana de consejos, huérfana de caricias, huérfana de palabras. Ahí está el papá, pero como si no estuviera. Es un papá ausente. Así se conoce en términos de psicología. Son familias unipaternas. Unipaternas. Nada más está la mamá ahí. Porque el papá está ausente. Está muy ocupado, está muy cansado, no tiene tiempo, no lo molesta. La misma esposa, por temor a un enojo, una reacción violenta, dice: no lo molesta. Hay que cambiar eso. Con calma, sentarnos, compartir a través de la palabra. Somos el único ser creado por Dios
que tiene la facultad de compartir la palabra. Dicen que los animales se comunican, que los delfines son muy inteligentes, que pi, 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 pi significa no sé qué, y que el perro es el mejor amigo del hombre, será lo que sean, hermanos, con todo respeto a los animales, pero el único ser humano que puede verbalizar sus sentimientos es el ser humano. Es el único ser. Así es que no desperdiciemos esa oportunidad. La siguiente lámina. No, perdón, hermana. La anterior. Estamos hablando de que se comparte lo que se dice, se comparte lo que se siente. Este es otro aspecto muy importante que a veces también como iglesia no lo valoramos, no lo apreciamos. Todos nosotros, hermanos, somos un manojo de emociones, ¿verdad? Y a veces las escondemos. ¿Por qué? Porque así hemos sido educados. Hemos sido educados a esconder los sentimientos. Yo recuerdo muy bien a mi padre, cuando yo de niño, yo llegaba a la casa, tenía 6, 7, 8 años, raspado de las rodillas o con algún moretón, iba yo llorando a la casa y mi papá me decía, ¿qué pasó, señor? No, es que me caí. ¿Y por qué llora? Es que me duele. Los hombres no lloran. Cállese la boca, los hombres no lloran. Entonces aprende uno a esconder el sentimiento. Por eso cuando la mujer pregunta, ¿le quieres? Pues batallamos, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a esconder los sentimientos. Es paradójico. Como nosotros no lloramos, entonces la esposa, las mujeres lloran de más. Porque a ellas sí, desde niñas se les ha dicho que está permitido llorar. Y entonces lloran por todo. Pero tenemos que mantener un equilibrio. Jesús lloró, hermanos. Él lloró y era hombre, 100% hombre. De hecho es el ser humano perfecto, el modelo del ser humano. Y el ser humano perfecto que es modelo lloró, compartió sus sentimientos, abrió su corazón. A mí me gustaría que un día tuviéramos una plática, los varones, y también las hermanas, ¿por qué no?, acerca de los miedos, para que podamos abrir nuestro corazón y liberarnos un poquito acerca de aquello que nos espanta. Y no estoy hablando de endemoniados, hermanos. Estoy hablando de cosas que tienen que ver con el diario vivir. Si tenemos miedo, por ejemplo, los hombres tenemos miedo a varias cosas. Por ejemplo, perder el trabajo, que no haya sustento, ¿verdad? Tenemos miedo también a no ser admirados. De repente, por ejemplo, si a la esposa se le ocurre decir, oye, mira el hermano, qué bien se ve, o qué bonito predicó, o cualquier cosa, te hubieras casado con él. Porque queremos que solamente se nos admire a nosotros, ¿verdad? Tenemos miedo a la impotencia sexual. Eso sí que da pavor. Hay que checarse la próstata. Entre paréntesis, hermanos mayores de 40 años deben de ir por lo menos una vez al año al Seguro Social para que cheque su próstata, porque es una causa de mortalidad muy grande después de los 40 años. Hay el problema del cáncer de la próstata. Y también el otro problema, ¿no?, de la impotencia. Eso es pavoroso, ¿verdad?, para nosotros. Algunos tenemos miedo a la muerte, otros ya sé que no, pero algunos sí. Tenemos miedo a la muerte. ¿Quién va a venir después de mí, verdad? Yo sé que se están riendo de nervios, ¿verdad? Pero yo estoy igual que ustedes.
Pasa, hermano, pasa, hermano. Pasa, hermano, pasa, hermano. Y es todo. No se comparten los sentimientos. También tenemos miedo a abrir el corazón, porque si decimos lo que siento, capaz que después lo predican el sábado en la iglesia. ¿Qué creen, hermanos? ¿Se acuerdan del hermano fulano? Pues miren, así, 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 así. Muy mal, tenemos miedo también a eso, no tenemos suficiente confianza. Sin embargo, Cristo, hermanos, abrió su corazón. Él no escondió nada. Y escuchó también a la gente. Él sabía, hermanos, él sabía la condición de la gente. Cuando le dice a la samaritana, a ver, háblale a tu marido. La samaritana dijo, no tengo marido. Ah, yo sé que no tiene marido. Pero comparte, y lo comparte sanamente, transparentemente, no a escondidas. Está a las 12 del día en el pozo de Jacob, que era un lugar público. Otra vez rompiendo esquemas, porque para un rabino hablar con una mujer ni con su familia en vía pública. Y luego de un judío con una samaritana, dice, oye, ¿en qué mundo vives? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Esa es la regla que tenemos aquí. Pero Jesús le dice, está mal. Esa regla está mal, ese esquema está mal. Todos somos iguales delante de Dios, no hay con que judíos y samaritanos. Y él se pone a platicar con ella, está rompiendo un esquema. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, así es, habría que romper esos esquemas que nos están haciendo daño, que nos limitan la experiencia de la vida. La última parte de esta lámina es, se comparte lo que se es. ¿No? Se comparte lo que se es, lo que somos, no esconder nuestras convicciones, no pasar desapercibidos, afirmar lo que somos. Somos cristianos, somos miembros de la iglesia de Dios. Eso es lo que somos nosotros, somos hijos de Dios. No tenemos por qué avergonzarnos, ni mucho menos, ¿verdad? En fin, la iglesia tiene que compartir. Hay muchos hermanos jóvenes, atención con esto, que esconden sus convicciones para ser aceptados a lo mejor en el grupo, ¿verdad? No está bien. Hay que decir lo que somos, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Dios. Vamos adelante con la siguiente lámina. Pero ya casi estamos en tiempo, hermanos, voy a nada más a introducir esta parte y el resto lo vamos a terminar hoy por la tarde, que es la última presentación sobre teología pastoral. Tenemos 1h30, 1h45 por la tarde, así es que lo que no alcanzamos a ver ahorita lo vamos a concluir hoy por la tarde. El último aspecto en la pastoral de Jesús es que es una pastoral de acompañamiento. El ser humano está en camino hacia la plenitud. Es un ser en proceso de desarrollo, de crecimiento. Por ser así, necesita acompañamiento. Dicho acompañamiento tiene niveles, áreas, relaciones, mediaciones y requisitos. De veras, hermanos, el éxito de Cristo, por decirlo así, hermanos, en mis propias palabras, es que siempre estuvo con la gente, acompañándole en sus necesidades. Nada sustituye, hermanos, la presencia. Ya sé que vivimos en un mundo de mucha tecnología, que podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. Hoy por la tarde vamos a tener una audioconferencia, una videoconferencia. Pero nada sustituye el acompañamiento personal. El hecho de que podamos tocarnos. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así como están sentados, nada más extienda su brazo y toque al hermano. Tóquelo. Pero nada más tóquelo, no voltee, ni se ríe, ni nada más. Con ustedes no se puede. Tóquelo del hombro, Ahí apriete un poco. Que él sienta que lo está tocando, tóquelo. Que él sienta que lo está tocando.
padecí mucho de la garganta. Siempre mis amígdalas cada invierno se inflamaban hace años, gracias a Dios, últimamente ya no, pero mucho tiempo ese era un problema para mí. Cada invierno, 2 o 3 veces, con fiebres muy altas. Y recuerdo bien cuando mi hija, la más chiquita, tenía como unos 10 años, veía que yo en la mañana me quedaba en cama por la fiebre tan alta que tenía y ella se iba a la escuela. Y cuando regresaba de la escuela, como a las 12:30, 1 de la tarde, abría la puerta, aventaba la mochila y le decía a su mamá, ¿cómo amaneció mi papá? ¿Cómo está? Voy a verlo. Y subía corriendo ahí, hermano, la escalera, y entonces abría la puerta donde yo estaba y me decía, ¿cómo amaneciste? Y luego yo le decía, estoy bien, mija. Y luego me ponía la mano en la frente. Qué bárbaro, me estás ardiendo en calentura. Ahorita vengo, iba a mojar una toalla, hermanos, me la ponía aquí, ahorita se te va a quitar. No se me quitaba, pero yo me sentía muy bien, me sentía muy aliviado. Realmente no me importaba la fiebre, no me importaba la enfermedad, porque tenía el contacto, el calor humano de mi hija, la más chica. El contacto, hermanos, es terapéutico. Y es lo que hace Jesús. Nos acompaña, nos toca y nos bendice. La iglesia tiene que ser así. Seguimos en la tarde, hermano. Dios los bendiga.